empresa matriz en Shenzhen, China. Nuestro centro de tecnología e innovación. Minrai se dedica a la innovación y a la investigación y desarrollo de dispositivos y soluciones médicas avanzadas. Contamos con más de 10.000 empleados en todo el mundo y cerca del 20% es personal de investigación y desarrollo. Tenemos sucursales en más de 40 países y 8 centros de investigación y desarrollo: Silicon Valley, New Jersey, Seattle, Shenzhen, Pekín, Nanjing, Chengdu, Xi'an. Somos la solución total para la atención de la salud. Nuestra línea de monitoreo de pacientes y soporte vital amplía las fronteras de la innovación. La línea de diagnóstico in vitro brinda precisión y eficacia para todos los laboratorios. Y la línea de diagnóstico por imágenes es la ampliación revolucionaria e inteligente de ultrasonido. Minrai, una plataforma global de investigación y desarrollo alineada con experiencia clínica. Inteligencia de zona, la tecnología que permite contemplar más posibilidades en el diagnóstico por imágenes. Somos la primera compañía china en obtener la certificación CE Lista A para el panel de enfermedades infecciosas, reconocidos por nuestra fabricación inteligente. Tenemos cerca de 300 tipos de productos, más de 6.000 tipos de herramientas inteligentes, y nuestro centro de fabricación de 300.000 metros cuadrados. Las soluciones y productos de Minrai llegan a más de 190 países y regiones. Prestamos servicio a las mejores instituciones médicas del mundo. Prestamos servicio a más de 2/3 de los hospitales en Estados Unidos y a 19 de los 20 mejores hospitales en este país. Y brindamos servicio a más de 100 hospitales universitarios en Europa. Nuestra visión: salud al alcance de todos. Nuestra misión: mejorar las tecnologías de la salud para hacer más accesible la atención médica. Minrai, Healthcare within reach. Audio. 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 Estimados doctores, buenas noches. Soy Rebeca Liu, venda representante de Mintre Perú para la línea de imágenes. Es un placer reunirnos aquí para convocar el evento de Día de Mintre. Mintre se esfuerza para desarrollar y compartir tecnologías médicas y se dedica a brindar una mejor atención a más personas en todo el mundo. Nos gustaría establecer una plataforma para que los doctores puedan compartir las ideas académicas. Les invitamos a participar el Día de Mintre el jueves de la segunda semana de cada mes. Hoy es un honor tener al doctor Hubertino Díaz, quien va a presentar el tema Doppler de hígado e hipertensión portal. El doctor Hubertino Díaz es el jefe de servicio de ecografía del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, profesor de radiología, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y del Colegio Interamericano de Radiología. También es el director de Escuela Peruana de Ecografía Clínica.
Al final del webinario vamos a tener la parte de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat box abajo. Ahora pasamos la palabra al doctor Uverdino. Doctor. Buenas noches. ¿Me escuchas, Rebeca? Buenas noches. Sí, se escucha. No puedo iniciar el video. Hermes, ¿puede activar? Doctor, comparte el video. Ahora sí. Estimados colegas, en primer lugar, agradecer la gentil invitación de MINRA Latinoamérica, en especial a Rebeca. Que en esta oportunidad vamos a compartir nuestra experiencia, nuestro trabajo en lo que es ecografía Doppler de hígado e hipertensión portal. Voy a permitirme compartir la pantalla para iniciar nuestra charla. Muy bien, el día de hoy nos convoca esta reunión para desarrollar lo que es Doppler de hígado e hipertensión portal. El contenido de nuestra presentación es una breve introducción al tema de Doppler de hígado, los objetivos de nuestra charla, revisar la anatomía básica, la hemodinámica vascular normal y anormal y fundamentalmente los patrones espectrales de la vena porta, de las venas hepáticas y de la arteria hepática. Conocer o profundizar cuáles son la fisiopatología de la hipertensión portal, los tipos de hipertensión portal que nosotros podemos evaluar por ecografía, los signos ecográficos y los signos Doppler de hipertensión portal. Y finalizar con algunas conclusiones. En la introducción del Doppler de hígado, como se sabe, es un estudio no invasivo, pero es hemodinámico y morfológico. Todo el estudio Doppler tiene estas características, ¿no? Es un estudio morfológico y hemodinámico, obviamente es no invasivo, y en esta oportunidad lo que vamos a evaluar es patología vascular hepática. Dentro de los requerimientos del examen de ecografía Doppler abdominal, en primer lugar, de frecuencia o de relevancia está la evaluación de la hipertensión portal. Después, trombosis de la vena portal y anomalías vasculares. Las indicaciones principales del estudio Doppler de hígado es valoración de la hipertensión portal. Después tenemos varias otras indicaciones, pero solicitar test o cómo debemos evaluar cuál es el diagnóstico de un paciente con hepatopatía crónica difusa, si tiene o no tiene hipertensión portal. Valoración de la morfología y la hemodinámica de los vasos hepáticos. Otra de las indicaciones fundamentales es evaluación pre y post trasplante de hígado. Tienen gran valor en el monitoreo de pacientes post trasplantados. ¿Por qué? Porque es accesible, podemos hacer en la cama el paciente y es muy, muy importante y es obviamente operador dependiente. Valoración previa y posterior a las técnicas de derivación portosistémicas transyugulares, los TIPS, ¿no? Para tratamiento, de alguna manera, de la hipertensión portal severa, refractarias a tratamiento. Evaluar patología vascular hepática, evaluar estenosis de arteria hepática, aneurisma de la vena, trombosis, etcétera, etcétera, ¿no? Valoración también de lesiones focales, podemos caracterizar de alguna manera, no con tanta sensibilidad y especificidad, si es el tumor benigno o maligno. Los objetivos de nuestra charla es revisar la morfología y la hemodinámica de los vasos hepáticos normales y anormales.
Recordar o reconocer los patrones Doppler de las ondas espectrales normales y anormales es fundamental en la evaluación del Doppler a todo nivel de órgano. Es reconocer si es un patrón de onda espectral normal o anormal. En esta oportunidad vamos a reconocer de la arteria, de la vena porta y de las venas hepáticas. Los signos ecográficos característicos de hipertensión portal y las alteraciones del Doppler en la hipertensión portal. Hacer una correcta interpretación del estudio es fundamental. La técnica del estudio Doppler siempre va a ser relevante para optimizar o para tener las ondas espectrales adecuadas, las velocidades adecuadas, y es importante saber, después de una técnica adecuada, interpretar los hallazgos que nosotros vamos a obtener. Revisar en este es un esquema importante para recordar lo que es la anatomía vascular del hígado. Tenemos dos sistemas de aporte al hígado. Tenemos el sistema portal, que lleva sangre hacia el hígado en un volumen del 75-80%. Está representado en este caso por el color azul, ¿no? Y el sistema arterial por la arteria hepática, que lleva sangre 20 a 25% hacia el hígado. Esos dos sistemas obviamente llevan sangre hacia el hígado, oxigenan el hígado, y estos pasan por los sinusoides hepáticos y van a hacer el drenaje por las venas hepáticas, generalmente de 3 venas hepáticas, que van a llevar hacia la vena cava inferior. Ese es el drenaje del sistema venoso. Bueno, la evaluación ecográfica del hígado es importante. No solamente si nos solicita un estudio Doppler, hacer el Doppler, siempre es importante el estudio morfológico del hígado. En esta oportunidad, este es un esquema para recordar cómo debemos hacer la evaluación ecográfica del hígado. En el modo B, vamos a ver fundamentalmente las características anatómicas, ¿no? Si está incrementado el diámetro, el calibre del vaso. Estamos viendo una vena porta amplia, dilatada, como un aneurisma de la vena porta, ¿no? Entonces nosotros caracterizamos con el modo 2B el diámetro, las características del hígado, si es de aspecto heterogéneo, ángulos romos, si hay esplenomegalia, etcétera, etcétera. Y con el Doppler, obviamente, vamos a evaluar si hay presencia de flujo, si ese flujo es de tipo arterial o de tipo venoso, y con la onda espectral vamos a caracterizar si es de alta velocidad, si es de tipo venoso o de tipo arterial, y cuál es la característica, ¿no? Entonces nosotros con la onda espectral vamos a definir mejor la hemodinámica de los vasos, en este caso de la porta, de las venas hepáticas y la arteria hepática. Y ahora tenemos a la elastografía, que nos permite evaluar el grado de rigidez del parénquima hepático. Entonces, es una evaluación multimodal o multiparamétrica, que debe ser lo ideal al final del caso. Este es un esquema bastante importante, bastante práctico, que nos permite entender cuál es la hemodinámica normal del sistema portal. Recordar, la vena porta es la confluencia, está formada por la confluencia de la mesentérica superior, por la esplénica, perdón, y la mesentérica superior confluyen y forman la vena porta. La dirección del flujo es hacia el hígado, llamamos flujo hepatópeto, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Las flechas nos indican hacia el hígado, flujo hepatópeto. Este es al Doppler color cómo se muestra el flujo laminar de tipo homogéneo, ¿no? Hacia el hígado.
tenemos acá paralelamente la arteria hepática que siempre está en la parte anterior o superior paralela a la vena porta. Y la onda espectral, esta es la morfología de la onda espectral que tiene una velocidad promedio que oscila entre 16 a 40 centímetros por segundo, otros dicen 20 a 40 centímetros por segundo, en este caso 30, tiene una fasicidad, una ondulaciones con el ciclo cardíaco, que varían con el ciclo cardíaco y con la respiración. Entonces, tenemos un flujo hepatópeto hacia el hígado. Tenemos también, cuando es patológico ya, vamos a encontrar solamente, en este caso, un flujo bidireccional, anterógrado y retrógrado. Podemos tener un flujo que es invertido, que se llama hepatófugo, ¿no? Si esto es hepatópeto hacia el hígado, el flujo es invertido por debajo de la línea de base, se llama hepatófugo. El flujo puede ser unidireccional, como en este caso, y bidireccional, como en este esquema, en esta foto. La vena porta, en el modo B, tenemos que reconocer que tiene unas paredes hiperecogénicas, se incrementa de calibre del ilio hacia los lóbulos, se divide prácticamente en porta derecha, porta izquierda y sus segmentos hepáticos que corresponden a ambos lóbulos. La orientación es más o menos horizontalizado dentro de los lobos y segmentos, y el calibre es fundamental reportar en todo informe. Nunca olvidar el calibre de la vena porta. El calibre debe ser menor a 13 milímetros. Es un criterio importante para valorar hipertensión portal. El Doppler, vamos a ver la hemodinámica de la vena porta normal. Es un flujo, ya hemos dicho, hepatópeto. La velocidad oscila de 16 a 40 centímetros por segundo. Es un flujo fásico ondulante. Esas oscilaciones, eso lo caracteriza como un flujo normal, ondulante. El flujo es unidireccional, en una sola dirección, y es anterógrado. Son características de la onda espectral de una vena porta normal. También debemos recordar o reconocer que hay variaciones del flujo portal en situaciones normales. ¿En qué casos? Disminuye el flujo portal en una inspiración profunda, disminuye en el ejercicio, disminuye en los cambios de posición de pie a decúbito y se incrementa postprandial y expiración. En la maniobra de Valsalva disminuye, por ejemplo, y nosotros cuando valoramos el flujo portal no debemos hacer que el paciente inspire profundamente y retenga el aire, porque estamos aumentando la presión intraabdominal y disminuyendo el flujo de la vena porta. Entonces podemos obtener velocidades como en este caso de 16 centímetros por segundo, que ya consideramos como signo de hipertensión portal, ¿no? Es importante hacer lo más fisiológico posible el examen. La vena porta, la onda espectral, nuevamente recalcamos y decimos que tiene unas oscilaciones importantes. Entonces, estos cambios de velocidad y aceleración generados por el ciclo cardíaco, esta es la representación de forma ondulante, ¿no? Es la más típica, más característica. Tampoco puede ser como un tardus parvus, que ya es un flujo pulsátil que tiene una característica y que se puede encontrar en alteraciones que vamos a revisar más adelante. Esto es la onda normal de una vena porta, onda espectral normal. Entonces, tenemos 4 tipos de onda fundamentalmente a nivel de la vena porta, clasificados por su fasicidad, clasificados por su morfología de onda. El tipo A es una onda fásica, fluctuación moderada y ondulación y aceleración moderada. Esta es una clásica normal. Si hay una acentuación de esa oscilación, como en el tipo B, esta imagen del B, se llama onda pulsátil. Hay una marcada ondulación y aceleración,
Inclusive podemos confundir como un tardus parvus, ¿no? Ahí este es un típico ejemplo de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pueden presentar este signo de onda pulsátil, ondulación marcada. Otra de las características de la fasicidad de flujo o de la onda espectral anormal es este tipo de onda que ha perdido esas fluctuaciones o esos cambios, esas oscilaciones de aceleración. No hay, como, se ve como una regla, prácticamente es una tabla, decimos, para recordar. Y estos casos se ven como signos de hipertensión portal. Más adelante vamos a especificar en qué casos vamos a encontrar este tipo de morfología de onda, pero recuerden, ya tenemos 3 clasificados y la otra es onda afásica, no hay flujo, puede ser una trombosis aguda, puede ser un marcado enlentecimiento del flujo sanguíneo, o también puede ser por mala técnica que nosotros estamos usando. Si nosotros incrementamos la ganancia del Doppler, vamos a no vamos a obtener señal del flujo de baja velocidad. Entonces podemos malinterpretar de una forma como mala técnica en la obtención del Doppler a nivel portal. Pero fundamentalmente se observa que no hay flujo en una trombosis, ¿no? Muy bien. Ejemplos, cómo reconocer flujo ondulante o fásica de un flujo pulsátil. Se reconoce por un índice de pulsatilidad, el grado de ondulación, se llama IP, que consiste en la relación de la velocidad final de la diástole entre el pico de la sístole. Esa relación B2 diastólico y sistólico mayor a 0.5 se considera normal. Si esa relación se invierte, como en este caso, se considera una onda anormal, onda pulsátil. Generalmente ya por la experiencia, por el manejo y cuando vemos más casos, el ojo va afinándose y lo sacamos visualmente, ¿no? Y no hacemos esta relación. Por ejemplo, ustedes, la onda espectral en verde nos representa fácilmente una onda normal en la imagen superior y en la imagen inferior una onda pulsátil fácilmente, ¿no? Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un caso con una velocidad sistólica de 26, diástole final 17. Hacemos la relación diastólica entre sistólica. Esta relación mayor a 0.4 consiste en una onda normal. Su índice de pulsatilidad es mayor a 0.5. Miren, esta es una onda normal. Pero cuando les muestro esta onda, ustedes van a decir fácilmente, es una onda pulsátil, semeja a un tardus parvus, ¿no? Entonces, fácilmente reconocemos por la morfología de la onda que es una onda pulsátil que se ve en casos de insuficiencia cardíaca. Entonces, hacemos la relación y esa relación está menos de 0.5, en este caso 0.4, onda pulsátil, ¿no? Muy bien, tenemos ahora que reconocer los patrones de flujo de vena porta anormal. Tenemos diferentes patrones, en este caso este es un cuadrito que nos hace recordar cuáles son los patrones de flujo de vena porta anormal. En este caso ya lo vimos, esta es una onda que no tiene la fasicidad, no tiene ondulación, es una onda plana, sin oscilaciones, disminuido, la velocidad menos de 16 centímetros por segundo para considerar disminuido, y es un flujo que se observa en hipertensión portal. El flujo hepatófugo también lo vimos por debajo de la línea de base, ¿no? Un flujo reverso que se ve en cuadro de hipertensión portal severa. El flujo pulsátil también lo vimos, miren esta morfología de la onda. Flujo helicoidal turbulento se observa en pacientes con trasplante hepático, en trombosis parcial o en estenosis.
Acá, en pacientes con trasplante hepático, cuando el diámetro del donante con el receptor es una variación más del 50%, se va a ver esa desfase del lumen, de proporción del lumen. Se va a observar un flujo turbulento, ¿no? Turbulento, de alta velocidad, El flujo incrementado vamos a encontrar en cavernomatosis, un flujo de muy alta velocidad, es de tipo de fístula arteriovenosa, similar el patrón, un patrón de alta velocidad, más de 100 centímetros por segundo. El flujo ausente, también ya lo vimos, en trombosis o pseudotrombosis, ¿no? Pseudotrombosis cuando hay demasiado enlentecimiento del flujo portal o también de manera de artefactual. El otro vaso que evaluamos es la arteria hepática. La arteria hepática obviamente nace del tronco celíaco en su rama principal, derecha e izquierda, la arteria hepática, y fundamentalmente nosotros evaluamos a nivel de la arteria hepática principal, ¿no? Tiene un calibre de 2 a 3 milímetros de diámetro. Yo creo que es menos a veces el calibre, pero esta es la literatura que nos reporta de 2 a 3 milímetros, porque nosotros generalmente no vemos, sí vemos cuando hacemos el estudio Doppler por la velocidad aumentada o cuando hay turbulencias, y fácilmente se puede identificar con el Doppler color. Siempre está paralela, casi siempre paralela a la porta. El flujo es de baja resistencia, El flujo es hepatópeta, siempre en dirección hacia el hígado. El índice de resistencia oscila entre 0.5 a 0.7. Este es el rango que debe oscilar. Mayor o menor a ellos son patológicos. La velocidad sistólica oscila de 30 a 70 centímetros por segundo y diástole de 10 a 15 centímetros por segundo. Se considera ya patológico cuando la velocidad sistólica mayor a 100 centímetros por segundo. Debemos ya especificar o medir algunas otras características para definir si es de tipo, este pico sistólico es anormal o qué está sucediendo, ¿no? Esta es la onda espectral de baja resistencia. Miren ustedes, el Doppler color es un flujo con aliasing de alta velocidad y siempre está paralelo a la vena porta. Causas de arteria hepática con IR elevado o mayor a 0.7. Es muy inespecífico este signo. Se observa en cirrosis hepática, en congestión hepática, en rechazo de trasplante hepático. Podemos encontrar 0.8, 0.9, ¿no? Fisiológicas, estado postprandial, edad avanzada del paciente. Es muy inespecífico, pero podemos encontrar en cirrosis hepática, en insuficiencia cardíaca o cirrosis cardíaca. Y rechazo trasplante en cualquier época, agudo o crónico, puede estar incrementado el IR mayor a 0.7. El IR disminuido, menor a 0.5, esto sí es más específico de patología. ¿En qué casos vemos? En dos casos fundamentales. Cuando hay estenosis de la arteria hepática y cuando hay fístulas a nivel de la arteria hepática, que puede tener fístula arterioportal o arteriovena vena hepática, ¿no? Entonces tenemos estenosis proximal que se debe a una estenosis de trasplante, estenosis por aterosclerosis y en el síndrome de ligamento arcuato. La onda típica característica de una estenosis es esta onda tardus parvus, ¿no? IR menor a 0.5. Miren ustedes, este es un tardus parvus típico de una arteria hepática. Tenía 0.38. Esta es una estenosis de un paciente trasplantado. Y casos de estenosis distal, los shunts vasculares cuando hay fístula, ¿no? Cirrosis con hipertensión portal, postraumáticas o iatrogénicas, en la enfermedad de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en síndrome Osler-Weber-Rendu, son IR menor a 0.5 porque hay esa fístula que hace que el IR disminuya, ¿no?
Venas hepáticas, tenemos la pared de las venas hepáticas, son imperceptibles, son muy delgadas, como en este caso no se ven. Incremento del calibre hacia la vena cava inferior, la imagen pata de gallo que siempre nos han referido, ¿no?, como característica fundamental para reconocer las venas hepáticas. El diámetro es importante, este diámetro menor a 10 milímetros a nivel de la confluencia es normal. Si es mayor a 10 milímetros, siempre considerar que hay una congestión vascular venosa. El flujo es trifásico. Esta es la morfología, ¿no? La contracción auricular, la sístole. Esta es una W, característica de las venas hepáticas. La morfología de las venas hepáticas, ¿están viendo? Esto es para presentarles una vena dilatada. En este caso tiene 17 milímetros esta vena a nivel de la confluencia. Hemos dicho punto de corte 10. Dilatada. Se observa ascitis. La vena cava inferior dilatada también. Este es un caso de una insuficiencia cardíaca congestiva. Venas hepáticas anormales. Miran, tortuosas. Aparente estenosis. Una alteración en el modo 2B de las venas hepáticas. Y el Doppler de las venas hepáticas, el flujo es trifásico en la onda espectral, vuelvo a recalcar, y esta onda espectral está influido por la presión de la aurícula derecha, la distensibilidad del parénquima hepático, y la respiración, ¿no? Es fundamental. Cuando hay alteraciones de alguna de ellas, obviamente va a haber distorsión de la morfología trifásica normal de esta onda de las venas hepáticas. Esta es la correlación de la onda espectral normal en el ciclo cardíaco. La onda A es la contracción auricular, la onda S, sístole ventricular, el llenado auricular, la onda B, el cierre tricuspidio, y la onda D es diástole, ¿no? Esta es la morfología típica y cada onda corresponde a una actividad del corazón en el ciclo cardíaco. Los flujos de venas hepáticas anormales, tenemos diversidad de causas. Recordar lo más frecuente, lo más importante, causas de onda venosa pulsátil. Ya habíamos dicho, se observa insuficiencia cardíaca, regurgitación tricuspidia, fundamentalmente insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Y hay otra característica, causas de disminución de la fasicidad. Cuando se pierde la fasicidad, o sea, ya no se observa la onda W, esa onda trifásica, se va perdiendo paulatinamente. Vamos a observar en hipertensión portal, en cirrosis hepática, trombosis de la vena, en el síndrome de Budd-Chiari, las enfermedades veno-oclusivas, obstrucción de flujo venoso hepático por cualquier causa, arritmias, flujo turbulento, factores técnicos o de pacientes. No hacer, nuevamente recalco, un Doppler con una inspiración profunda para que el examen sea más fácil, porque el paciente está respirando y el hígado o el vaso se está moviendo y se hace más dificultoso para nosotros hacer la evaluación. Pero debemos hacer lo más fisiológico posible sin hacer inspiraciones profundas o apneas prolongadas. El flujo venoso hepático ausente en trombosis venosa, obviamente, ¿no? En síndrome de Budd-Chiari. Otros vasos que debemos evaluar, la vena esplénica, recordar que el diámetro de la vena esplénica menor a 10 milímetros a 2 centímetros de la confluencia es normal. El diámetro a nivel del hilio esplénico menor a 8 milímetros es normal. La velocidad promedio es 9 a 30 centímetros por segundo. Siempre hepatópeto. La vena cava inferior, el diámetro anteroposterior menor a 20 milímetros. En un corte longitudinal, no un corte transversal, en corte longitudinal para medir el diámetro de la vena cava inferior.
Puede ser trifásica o tetrafásica. Se colapsa con la expiración y dilata con la inspiración, ¿no? En este caso tenemos una vena de 25 milímetros en nuestro corte longitudinal para evaluar si está dilatada o no, ¿no? En este caso tenemos una vena esplénica a nivel del ilio de 11 milímetros. Ya consideramos que está dilatada, signo de hipertensión portal. El Doppler también nos permite evaluar anomalías vasculares, pero es extenso. No voy a desarrollar la parte de anomalías vasculares. Nos hemos centrado en hipertensión portal. Y esto, por ejemplo, es un caso donde se observa una fístula, ¿no? Esta es la arteria y esta es la vena porta. En esta imagen, en este video, podemos observar este flujo turbulento, ¿no? Un flujo bastante importante, turbulento. Y lo que llama la atención, recordar que esta vena porta tiene un flujo reverso, flujo hepatófugo, ¿no? Por presión, obviamente, la arteria, al tener una fístula con la vena porta, el flujo de la arteria porta está pasando hacia la vena porta por diferencia de presiones y hace que este flujo sea reverso, ¿no? Reverso. Y como observamos en la onda espectral, mira, es una onda pulsátil. La vena porta arterializada, ¿no? Arterializada, pulsátil. Esto es importante, esta barrita de colores nos indican siempre por convención lo rojo hacia arriba, hepatópeto o anterógrado, y lo azul es retrógrado o por debajo de la línea de base, ¿no? A veces podemos cambiar y nos sale invertido también el flujo de la vena porta en color azul y pensamos que puede ser un flujo reverso y no nos damos cuenta de este pequeño detalle. Podemos invertir y cambiar la dirección del color, entonces del flujo, y obviamente cambia el color. Ahora sí pasamos al tema principal, no principal, sino es más frecuente la evaluación del Doppler de hígado de pacientes con hipertensión portal. Es parte importante en la evaluación de pacientes con enfermedad hepática crónica y cirróticos. La cirrosis hepática es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo. Ocupa, según estadísticas, el 14º lugar de mortalidad. Su diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir las complicaciones. Las complicaciones, tenemos las hemorragias por varices esofágicas fundamentalmente. Tenemos la encefalopatía hepática, las ascitis, que son las complicaciones de una hipertensión portal. Ese es el examen hemodinámico para el diagnóstico de hipertensión portal, el Doppler obviamente. Entonces, ¿cuándo se considera hipertensión portal? Por definición, se debe a un gradiente patológico de la gradiente de presión portal, que consiste en la diferencia de presiones entre la vena porta y la vena cava mayor a 5 milímetros de mercurio. El valor mayor a 5 milímetros de mercurio es diagnóstico de hipertensión portal. Generalmente la clínica recién se presenta cuando esta gradiente es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y los cambios hemodinámicos pueden presentarse inclusive cuando no hay clínica, ¿no? Por eso es relevante hacer un buen estudio del Doppler color. Recordar la fisiopatología de la hipertensión portal. La hipertensión portal tiene dos mecanismos importantes. Este es un hígado aparentemente normal. Este es un hígado ya con una hepatopatía crónica, ¿no? Que está teniendo un cuadro de hipertensión portal. ¿Y cuál es el mecanismo? Haber una fibrosis hepática, nódulos de regeneración, hacen que esta fibrosis hace como una constricción, una fibrosis, hace que los vasos de las portas, ¿no? disminuyan de calibre, por los nódulos de regeneración, ¿no? Hacen que el aumento
de la resistencia vascular por la disminución del compliance venoso en la parte interna del hígado, ¿no? A nivel de los sinusoides. Entonces, eso hace que se incrementa la hipertensión portal o el flujo, ¿no? Esto también está condicionado por un aumento del flujo sanguíneo esplánico. Este mecanismo que disminuye el aporte sanguíneo hacia el hígado hace que por mecanismos compensatorios aumenta el flujo sanguíneo, aumenta prácticamente la fibrosis pulmonar, hace que disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, estas flechas nos están demostrando que al haber aumento de la presión portal, el flujo que ingresaba en forma normal va disminuyendo paulatinamente y va a formar colaterales para buscar desfogue de esta hipertensión portal y busca los vasos que están adyacentes al sistema portal para que este flujo pueda pasar al sistema general. Muy bien. Este es el mecanismo, las flechas nos indican al aumento de la resistencia vascular o la hipertensión vascular, hay un flujo reverso, puede haber flujo reverso. Entonces va a haber desfogue por colaterales, en este caso, por ejemplo, esta es la arteria gástrica izquierda, hacia el sistema de vasos del esófago, a dilatarse y formar las varices, y así paulatinamente un flujo reverso, un flujo atenuado de la vena esplénica va a causar incremento del tamaño del vaso, una esplenomegalia, puede causar hiperesplenismo, etcétera, con varices esplenorrenales. También, si consideramos a nivel de la rama izquierda de la vena porta, una recanalización de la vena umbilical, ¿no? Miren ustedes. Entonces, ese es el mecanismo y eso se presenta en todos los vasos que tratan de llevar sangre de esta hipertensión portal severa hacia la circulación general, ¿no? Causando las varices que son las más temidas por el sangrado que puede presentar y obviamente la morbimortalidad asociada a ello. Entonces, la hemodinámica de la hipertensión portal al estudio Doppler espectral, disminución del flujo sanguíneo. Lo primero que vamos a observar, hay una disminución del flujo sanguíneo, como en este caso. Aparte de la disminución del flujo sanguíneo, vamos a encontrar que ya no vemos una onda espectral ondulante, sino onda aplanada, sin cambios oscilatorios que normalmente se observa en una vena porta normal. En una hipertensión portal se pierde esa fasicidad. Entonces, es un signo de hipertensión portal esta onda espectral aplanada. Otra puede atenuarse y llegar a ser un flujo reverso en casos severos, como en este caso, ¿no? Un flujo completamente reverso, signo de mal pronóstico de hipertensión portal. Otro ejemplo, adicional a esto, también no solamente se compromete la vena porta, colateralmente se va a comprometer también las venas hepáticas, ¿no? En este caso tenemos un flujo de 16 centímetros por segundo, flujo atenuado, disminuido de velocidad, signo de hipertensión portal. Esta es una vena hepática con un flujo monofásico que ha perdido su morfología trifásica como signo de hipertensión portal. Entonces tenemos acá un esquema para caracterizar causas de hipertensión portal, pero divididos en intrahepática y extrahepática. Intrahepática tenemos en primer lugar la cirrosis, la presinusoidal, la cirrosis biliar primaria, la sinusoidal, la hepatitis, la postsinusoidal, la cirrosis alcohólica. La extrahepática tenemos a la prehepática y la posthepática.
la extrahepática por obstrucción o trombosis de la vena porta. A veces hay cuadros tumorales a nivel del hilo hepático que van a causar una obstrucción, un aparente desplazamiento de las venas y va a causar una hipertensión portal. En poshepática tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, oclusión de las venas hepáticas, síndrome de Budd-Chiari. Pero antes de hipertensión portal, es importante reconocer cuáles son las características para considerar cirrosis hepática. La cirrosis hepática, en estados iniciales, a veces no es posible reconocer mediante los hallazgos ecográficos, solamente la biopsia, ni tampoco es posible con el estudio Doppler, sino lo evaluamos nosotros con el Doppler las complicaciones, en este caso la hipertensión portal. Entonces, reconocer como en este caso un paciente con un hígado con bordes irregulares, ¿no? Macronodulares en forma difusa, heterogéneo. Este borde característico se llama borde en serrucho. Borde en serrucho. Es más importante hacer este detalle, acá se ve fácil porque ya es un estadio avanzado de cirrosis, pero aquellos pacientes con una cirrosis con características muy sutiles de cambios morfológicos, es importante usar el traductor lineal a nivel del lóbulo izquierdo con este corte longitudinal y obtener esta imagen en serrucho. ¿Cuáles son los signos ecográficos de cirrosis hepática? Tenemos la superficie del hígado nodular. Obviamente ese también ya es un paciente avanzado con una complicación de una ascitis, ¿no? Sus bordes irregulares. El patrón del parénquima es heterogéneo. La hipertrofia del lóbulo caudado. Ángulos son romos. Hay estrechamiento de las venas hepáticas. Hay discontinuidad de la ecogeneidad de la pared de la vena hepática. Esto es importante. Son hallazgos incipientes, diría yo, para reconocer una cirrosis hepática. La vena porta mayor a 13 milímetros a nivel del ilio. Podemos encontrar una esplenomegalia cuando el diámetro longitudinal es de 120 milímetros o el diámetro transverso mayor a 45 milímetros, ascitis perihepática. Esto es con traductor lineal. ¿Qué buscar? Es buscar la discontinuidad, por ejemplo, de la cápsula de Gleason. Hay una discontinuidad. En este caso no se ve tan característico, pero debemos encontrar una discontinuidad. O sea, los micronódulos pueden estar haciendo esa discontinuidad, ¿no? Esta línea de Gleason. Y eso también se debe observar en las venas hepáticas, la vena o la vena porta. Esto tiene un ángulo romo. Miren ustedes, ángulo romo. Aparentemente es de aspecto discretamente heterogéneo, no es tan regular, tan normal. Estamos en el lóbulo caudado, en el diámetro antero-posterior, un corte longitudinal, miren ustedes, 39 milímetros. El punto de corte 35 milímetros es suficiente para catalogar incremento del tamaño del lóbulo caudado. La vena porta 15 milímetros dilatada, ¿no? Criterios de cirrosis hepática. El signo más específico de cirrosis, o el más preciso para el diagnóstico de cirrosis, es la nodularidad de la superficie del hígado, bordes irregulares, el aspecto en cepillo. Le mencionaba el aspecto en cepillo. Este de acá es un cepillo más o menos característico. Esta cápsula de Gleason ya no se ve tan homogéneo como se veía anteriormente. Miren, hay cortes, hay discontinuidad y también se puede ver en la parte inferior. Entonces esto se ve con traductores lineales. Acá también la cápsula de Gleason, están observando cierta discontinuidad. Eso es por los micronódulos o la nodularidad que está presentando, si es de aspecto heterogéneo, ¿no? Es una característica importante para nosotros tener
específicamente o desarrollar o decir, este es un cuadro de cirrosis, ¿no? Encontramos esto, definitivamente cirrosis, ¿no? Haya o no hay hipertensión portal, ¿no? Vena porta en hipertensión portal, ¿cómo cambia la morfología de la onda? Primero, una disminución de la velocidad, ¿no? Después, pérdida de su fasicidad, ya no son las oscilaciones. Después podemos encontrar un flujo afásico, un estancamiento, como una pseudotrombosis, y después encontramos un flujo bidireccional, hasta encontrar el flujo reverso como en este ejemplo, ¿no? Entonces, de lo más leve a lo más severo. Leve, disminución de flujo, y flujo reverso, grado severo. Las venas hepáticas, ¿cuál es el comportamiento? Hay una disminución y pérdida de su fasicidad, ¿sí? ¿Por qué se debe eso? Por constricción de las venas hepáticas, por la fibrosis, ¿no? Por los nudos de regeneración. El compliance venoso está disminuido. El compliance venoso está disminuido, que hace que haya una pérdida de fasicidad. ¿Recuerdan ustedes las primeras diapositivas? Un flujo trifásico a nivel de las venas hepáticas. En este caso, es semejante al flujo de una vena porta invertida, ¿no? Se ha perdido la fasicidad y se hacen monofásicos en casos severos, ¿no? Onda monofásica en casos severos. Paulatinamente va perdiendo su morfología trifásica la onda. En este esquema vamos a representar cómo vamos perdiendo su morfología de acuerdo a la severidad de la hipertensión portal. Esta es una onda trifásica normal de la vena hepática, contracción auricular, sístole, ventricular, y lo primero que se pierde inicialmente es la contracción auricular. Esta onda A positiva se pierde. En casos de, como en este ejemplo, hipertensión portal leve, lo primero que se pierde es la contracción auricular. Paulatinamente, la onda espectral se hace más ancha, como están observando, se hace más ancha. Continúa el incremento de la presión portal y el flujo se hace monofásico, completamente monofásico, pero todavía ondulante fásico. Y hasta en grado severo se hace monofásico completamente, como en estos ejemplos, ¿ya? Entonces, de lo más leve, de lo normal, leve, moderado y severo. Cambios morfológicos de la onda espectral en venas hepáticas. Los cambios arteriales hepáticos no son tan específicos como habíamos visto en las diapositivas iniciales. Podemos encontrar en una hipertensión portal incremento del IR, aumento de la velocidad arterial, sí vamos a encontrar, como en este caso, ¿no? Cuando hay de manera compensatoria, el IR en este caso 0.84, y de manera compensatoria porque el flujo a través de la vena porta está marcadamente disminuido, y para poder compensar este flujo disminuido, la arteria hepática hay un hiperflujo y el pico sistólico está aumentado, como en este caso, ¿no? 91. Habíamos dicho valor máximo hasta 60. Si llega a 100 ya hay algo que está sucediendo. Tenemos que evaluar por qué ha subido tan significativamente el pico sistólico, pero en este caso vemos un hiperflujo con un IR 0.84. Para recordar este cuadrito, los criterios Doppler de hipertensión portal, vena hepática, lo primero que se pierde, desaparición de la onda positiva, la contracción auricular, hasta convertirse en una onda monofásica. La vena porta, el flujo disminuido, menor a 16 centímetros por segundo, en este caso tiene 2 centímetros por segundo, puede ser un flujo afásico o prácticamente abolido del flujo, y un flujo reverso. Y la arteria hepática IR mayor a 0.8. Signos ecográficos de diagnóstico de hipertensión portal.
velocidad portal menor de 16 centímetros por segundo, el flujo hepatófugo, shunts portosistémicos, incluyendo recanalización de las venas, de la vena umbilical, vena porta dilatada mayor a 13 milímetros, signos de hipertensión portal, velocidad de 14 centímetros, flujo o reverso o hepatófugo y varices esplenorrenales como shunts portosistémicos. Los signos más específicos para considerar casi 100%, la presencia de colaterales portosistémicos. Si nosotros encontramos varices, en este caso esplenorrenales, estamos ante un cuadro de hipertensión portal. Cuando encontramos una vena umbilical recanalizada, estamos a un cuadro de hipertensión portal. El flujo reverso de la vena porta, estamos a un cuadro de hipertensión portal. Entonces, presencia de varices y un flujo reverso son los signos más específicos de hipertensión portal. Pero lamentablemente no vamos a encontrar flujo reverso en todos. Se encuentra en un 10 a 15% de los pacientes. Y otra cosa importante que debemos tener presente en la evaluación, la ausencia de signos ecográficos no excluye hipertensión portal. Otros vasos, tenemos a la vena gástrica izquierda, un trabajo reciente, doctor Canela, hace una revisión y plantea como predictores de sangrado varicial a una vena gástrica izquierda mayor a 6 milímetros. Este es un video, una vena gástrica izquierda, vamos a encontrar posterior al lóbulo hepático izquierdo. En un corte longitudinal vamos a encontrar, estos son varices de la vena gástrica izquierda, y en ese es el lugar que debemos encontrar para poder encontrar el calibre, el flujo, etcétera, ¿no? Una vena gástrica izquierda mayor a 6 milímetros se considera como predictor de sangrado varicial. Un flujo hepatófugo mayor a 15 centímetros por segundo también, ¿no? Estos dos criterios, y esto tiene una sensibilidad entre 80 a 90%, alto en este trabajo de doctor Canelo. Muy bien. Otro de los casos, otro de los vasos es la vena umbilical. Una vena umbilical mayor a 3 milímetros, de la vena porta izquierda, la ramita va recanalizando y prácticamente sale por fuera del hígado para ir hacia el sistema periumbilical, ¿no? Esta recanalización más de 3 milímetros se considera patológico y se presenta entre 15 a 42% en ciróticos. El flujo es hepatófugo. La vena esplénica a nivel del ilio, recordar que menor a 8 era normal, mayor a 8 signo de hipertensión portal o dilatado. Cuando observamos a nivel de la confluencia, a 2 centímetros de la confluencia con la vena mesentérica superior, el diámetro debe ser menor a 10 milímetros. En este caso, estamos a la confluencia, páncreas, por debajo, recuerden, 12 milímetros, signo de vena esplénica dilatada. A nivel del ilio, 14 milímetros, marcadamente dilatada. Ahora, como habíamos manifestado, el mecanismo de la hipertensión portal severa prácticamente es el mismo, solamente con el flujo reverso, ¿no? A mayor presión portal, a mayor resistencia, obviamente el flujo se hace reverso, retrógrado, y hay una marcada alteración hemodinámica del flujo, como vamos a representar en este Doppler color, un flujo reverso, la onda espectral reverso, ¿no? Se observa en hipertensión portal severa como signo de mal pronóstico, ¿no? Entonces, los signos de severidad del Doppler hipertensión portal, tenemos el flujo hepatófugo, el flujo portal continuo, o sea, como no hay oscilaciones, la pérdida de oscilaciones,
La velocidad menor a 10 centímetros por segundo es de mal pronóstico. Generalmente estos pacientes van a presentar un sangrado en las semanas siguientes, ¿no? Por eso lo consideran signos de mal pronóstico o de severidad. Hay otro particularidad en la hipertensión portal cuando hay una recanalización de la vena umbilical. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros normalmente siempre evaluamos la vena porta y cuando hay una recanalización por esta resistencia marcada, recanalización de la vena umbilical, hay un desfogue. La vena porta lleva la sangre y hay una resistencia en la rama derecha. Prácticamente todo el flujo pasa a la rama izquierda y se recanaliza la vena umbilical y hay un desfogue, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este desfogue? Lo que pasa es que la velocidad de la vena porta se normaliza, ¿no? Pasó y obviamente no hay resistencia y aparentemente no habría signo de hipertensión portal a nivel de la vena porta. Pero si nosotros nos quedamos sin evaluar la parte de la recanalización, vamos a considerar que el flujo está normal de la vena porta. No está normal porque hay una recanalización en el desfogue. Entonces siempre es importante buscar esta recanalización para ver este caso o este tipo de recanalización de la vena porta en caso de hipertensión portal, ¿no? Se va a observar clínicamente como la cabeza de medusa, ¿no? Y ecográficamente tenemos acá un ejemplo. Miren ustedes a la vena porta con un flujo hepatópeto, onda espectral ondulante, fásico, y hay un flujo reverso y hay una recanalización de la vena umbilical. Miren ustedes, acá está saliendo la cápsula de Gleason, sale de la cápsula de Gleason. Acá ya estamos entrando a partes blandas, a pared abdominal. Acá estamos en pared abdominal. Acá estamos en pared abdominal y esta es la cicatriz umbilical, ¿no? Una recanalización con aparente flujo portal normal. Y esta es una hipertensión portal severa. Ahora pasamos a hipertensión portal extrahepática, prehepática y poshepática. Tenemos hipertensión portal prehepática, trombosis portal, compresión de vena porta. Es importante en la evaluación del Doppler de hígado siempre valorar si hay trombosis portal o no hay trombosis portal, porque es una de las indicaciones. ¿Por qué? Porque tiene una gran sensibilidad o exactitud diagnóstica para trombosis portal y trombosis de venas hepáticas mayor al 90%, fundamentalmente para trombosis portal, ¿no? En este caso vemos una vena porta dilatada, aparentemente hay unos ecos internos ahí. El Doppler nos ayuda a definir adecuadamente. Miren ustedes, hay una trombosis parcial, la vena porta está dilatada, es un trombo hipoecogénico. El Power Doppler nos caracteriza mejor, o los flujos lentos, también con el Doppler color podemos observar, ¿no? Entonces, el diagnóstico de trombosis portal es importante en pacientes con hepatopatía crónica, en pacientes que nos piden evaluar Doppler de hígado, ¿no? Tenemos los criterios ecográficos de ecografía en trombosis portal, una vena dilatada, ecos intraluminales. A veces no podemos encontrar en trombos agudos, generalmente son hipoecogénicos. En este caso era una trombosis aguda. El Power Doppler no representa señal de color a nivel de la porta. Hacemos el color, hacemos el Power Doppler y verificamos con nuestra onda espectral. Efectivamente, en las tres especificaciones del Doppler no nos da características de flujo, entonces estamos más que seguros, como decimos, de trombosis portal. La arteria hepática puede estar de manera compensatoria disminuido de flujo,
de baja resistencia, aumentado flujo, que hace que sea de baja resistencia. Puede formarse colaterales periportales en trombosis crónica. Muy bien. El trombo en esto es otro ejemplo, trombo hipoecogénico, vena porta dilatada, ausencia de señal del Doppler. También, este era para ver si es un trombo portal benigno o maligno. Este trombo portal benigno generalmente tienen la apariencia de ser hipoecogénico, vena porta dilatada y ausencia de señal del Doppler. Estos criterios, trombo hipoecogénico y vena porta dilatada, dicen o se asocian con trombo portal benigno. ¿Y cómo se caracteriza un trombo portal maligno? El trombo es hiperecogénico, como en este caso. Hay un signo característico al estudio Doppler, el signo del hilo. Es un trayecto filiforme de lumen, ¿no? O la raya. Que este flujo sea arterializado, flujo arterializado de Porta. Tiene una especificidad de 95% y una sensibilidad de 92%. Y este flujo filiforme como signo del hilo o la rayita o la raya es un flujo de baja resistencia. Miren ustedes, flujo arterializado de baja resistencia que se observa en trombo portal maligno. Es una característica para considerar trombo portal maligno. Después tenemos la cavernomatosis portal, que es la evolución de meses o años de una trombosis portal benigna, ¿no? Que se forma un conglomerado de vasos, se pierde prácticamente la vena porta y se transforma en un conglomerado de vasos, ¿no? A nivel del ilio, con un ovillo vascular, con un flujo multidireccional, ¿no? Para tratar de compensar la ausencia de la vena porta. Entonces, es una transformación de la trombosis de la vena porta crónica hacia una cavernomatosis portal. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? No se observa vena porta. Las venas son pequeñas, tortuosas a nivel portal o periportal, con un ovillo vascular, como en este caso. Miren, ustedes están viendo un ovillo vascular con un flujo multidireccional, un flujo en diferentes direcciones y un flujo de muy alta velocidad. Tiene una particular característica, el flujo es como una fístula arteriovenosa. Tiene un flujo y un sonido muy fuerte, ¿no? Eso es intenso, la velocidad es alta y es de baja resistencia. Pasamos a hipertensión portal posthepática. Es por insuficiencia cardíaca o congestiva, trombosis de venas hepáticas, fundamentalmente la dilatación de las venas hepáticas y de la vena porta y de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, los signos ecográficos vamos a encontrar a la onda espectral de la vena porta, onda pulsátil, porta. Después vamos a encontrar las venas hepáticas, también hay una pérdida de su morfología. Miren, ya no es trifásica, sino está alterado, es una onda bifásica. La vena cava inferior mayor a 25 milímetros o 20 milímetros, dependiendo de la literatura. Otros dicen 20, otros 25, pero yo considero 20. Venas hepáticas dilatadas mayor a 10 milímetros a nivel de la confluencia. Vamos a encontrar como signos indirectos derrame pleural también. Signos de congestión hepática, tanto al Doppler como a la morfología, a la dilatación de las venas. Ejemplo, acá tenemos una vena cava inferior dilatada, ascitis, a nivel de la vena porta, un flujo pulsátil. La dilatación, miren ustedes, de 17, ya lo vimos en una diapositiva anterior, y el patrón de flujo bifásico, alterado, distorsionado completamente las venas
hepática, ¿no? Signos de congestión hepática. Otra de las cosas que el estudio Doppler nos permite evaluar y también nos solicitan es valoración de los TIPS, que es la derivación portosistémica transyugular intrahepática, que es la comunicación entre una rama portal derecha y una vena hepática, generalmente derecha o media, a través de una prótesis metálica que se expande y va a formar un trayecto, ¿no? Un shunt, ¿no? Portosistémico para descomprimir el sistema portal, ¿no? Entonces, eso está indicado para prevenir sangrados por varices en pacientes con hemorragia digestiva alta recurrente, ascitis refractaria a tratamiento médico. Este es el famoso TIPS. TIPS son el metálico. El flujo generalmente más de 100 centímetros por segundo cuando es permeable, cuando es funcionante. Y tenemos cuáles son los signos de mal funcionamiento del TIPS. Tenemos directas e indirectas. Directas a nivel del TIPS, la velocidad de derivación menor a 90 centímetros por segundo. Habíamos dicho es mayor de 100 generalmente a 190. Velocidad de derivación mayor a 190 centímetros por segundo. Mayores a ello se habla de estenosis, aumento o disminución de la velocidad 50 centímetros por segundo en comparación a un examen previo. Si nosotros hacemos estudios comparativos de evolución del TIPS, vamos a encontrar si hay una velocidad o cambios de velocidad de mayor a 50 centímetros, debe sospecharse de mal funcionamiento. Estenosis fundamentalmente. Indirectas, la velocidad de la vena porta principal menor a 30 centímetros por segundo, vasos colaterales, presencia de ascitis, inversión del flujo portal. Acá tenemos un ejemplo, un casito, miren el TIPS, un flujo de muy alta velocidad, estamos observando que hay cierta estrechez, cierta estenosis, y nosotros tratamos de buscar en varios lugares el pico más alto. En este caso, obtenemos el pico más alto, 218 centímetros por segundo. Y el pico antes de esta estenosis, 75 centímetros por segundo. Miren, 218, perdón, se considera como estenosis de acuerdo a los valores que hemos referido. Velocidad de derivación de mayor a 190 centímetros por segundo, ¿no? Este es un caso de estenosis de TIPS. Y brevemente, este es un cuadro que no es tema de la exposición, en la elastografía en hipertensión portal. Actualmente, también se considera a la elastografía como un criterio importante para valorar hipertensión portal. Tenemos por consenso desarrollado por el doctor Richard Barr el año pasado, este consenso del agosto de 2020, sale como regla de los 4. ¿Qué quiere decir acá? Menor a 5 kilopascales, normal, de 5 a 9, bajo riesgo de fibrosis, de 9 a 3, alto riesgo de fibrosis, más de 13 a 17, enfermedad hepática crónica, por no decir cirrosis, alta probabilidad de enfermedad hepática crónica, y mayor de 17 kilopascales, enfermedad hepática crónica con hipertensión portal, ¿ya? Enfermedad hepática crónica descompensada con hipertensión portal. Entonces, si nosotros hacemos una valoración con la elastografía de hipertensión portal, vamos a buscar kilopascales mayor de 17 kilopascales para considerar signo de hipertensión portal. En este caso es 18.4 kilopascales con IQ R de 23%, adecuada muestra. Entonces consideramos como criterio también de hipertensión portal. Entonces eso es importante. En estos últimos reportes, en los últimos años, se está desarrollando bastante también para valorar hipertensión portal. También se puede valorar haciendo análisis en kilopascales del vaso, pero será asunto de otra reunión.
Para finalizar, vamos a presentar unos casitos. Este es un varón de 65 años, un Doppler de hígado. Miren ustedes, hacemos la evaluación del tamaño del hígado, de la morfología del hígado. Importante, siempre es importante evaluar primero con el modo 2B, después Doppler, y si tenemos elastografía, hacemos elastografía, ¿no? Por más que no nos pidan. Nosotros nos piden solamente ecografía de hígado, pero también podemos hacer el Doppler, también podemos hacer elastografía para complementar tu diagnóstico, ¿no? En este caso tenemos un hígado incrementado de tamaño, el lóbulo izquierdo también es grande, el flujo es hepatópeto, el vaso 14 centímetros por 5 centímetros, una esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. La vena porta mide 12 milímetros. Y el flujo de esta vena porta es 16 centímetros, 16.6 centímetros por segundo. Nos vamos a evaluar la onda espectral de las venas y hay ausencia de la contracción auricular, ¿no? Ya se está perdiendo su característica trifásica. Nos está hablando de signo de hipertensión portal. Nos vamos a la arteria 0.74, no dice nada, no es muy importante, no es muy relevante. Si encontramos normal, esto no va a cambiar nuestro diagnóstico. Tenemos otros criterios que evaluar y quizás más importantes, pero nunca dejar también de evaluar la arteria hepática, ¿no? En nuestro informe tiene que ir la vena porta, la arteria hepática, las venas hepáticas, ¿no? Y hacemos un modo de elastografía, encontramos 17.2 kilopascales, ¿no? Con un IQR de 14.7. Mayor de 17, ya habíamos dicho, sugerente hipertensión portal clínicamente significativa, pero evaluando 16 centímetros, signo de hipertensión portal, ¿no? Y el hígado aparentemente no tiene mayor, solamente está incrementado de tamaño, no hay mayores cambios. Entonces será una hepatoesplenomegalia, signos de hipertensión portal por flujometría Doppler y elastografía. Caso 2, en el modo 2B, paciente de 55 años, antecedente de cáncer de esófago, transfusiones hace 6 años. Miren, acá tenemos ya un patrón heterogéneo, característico de una cirrosis, ¿no? Y ahora estamos evaluando si hay complicación con la hipertensión portal. Hay una vena esplénica de 14 milímetros, la vena porta 16 milímetros, el vaso 16 centímetros por 7 centímetros. Hay criterios morfológicos en el modo 2B para considerar hipertensión portal. El Doppler, velocidad de la vena porta 30 centímetros por segundo. Si consideramos solamente la medida del Doppler y no contrastamos con el modo 2B, estaríamos pensando que no hay hipertensión portal por Doppler. Si hay hipertensión portal, lo que no hay es cambios hemodinámicos, está compensado, ¿ya? Eso es un criterio importante. Miren el estudio de la vena hepática, su morfología monofásica, ya no hay la onda trifásica. En la arteria hepática, de manera compensatoria, el pico sistólico que está en 121 centímetros por segundo, un IR de 0.89. Tiene varices esplenorenales, ¿no? Criterios Doppler de hipertensión portal. Y su elastografía, 18.4 kilopascales. Para finalizar, diremos algunas conclusiones importantes, ¿no? Es un estudio hemodinámico, morfológico, no invasivo para valorar hipertensión portal, trombosis y anomalías vasculares. La presencia de uno o varios signos ayuda el diagnóstico de hipertensión portal. Se debe estimar una evaluación multiparamétrica en modo B, Doppler y elastografía. Este es mi hospital, el Hospital Rebagliati, donde laboro. Este es nuestro libro. Para aquellos que quieran tener el capítulo del Doppler de hígado, pueden ingresar a esta web y descargar el capítulo del Doppler de hígado. Muchas gracias por su atención. Estamos llanos para absorber las consultas que han quedado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Ahora entramos a la parte de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas, pueden escribirnos en el chat box. Vamos a pasar la primera pregunta del Jesús Moisés. Buenas noches. ¿Cuáles son los parámetros técnicos para hacer un buen Doppler portal, doctor? Bueno, primero elegir un traductor. El traductor es convexo, como para cualquier órgano abdominal, generalmente de 3.5 MHz a 5 MHz, multifrecuencial. Optimizar el ángulo es fundamental, ¿no? El ángulo es fundamental. El ángulo menos de 60 grados. La toma de muestra, el gate, tiene que estar en el centro del vaso, un ángulo menos de 60 grados. La toma de muestra a nivel del centro del vaso. No hacer inspiración profunda, ¿no? Hacer lo más fisiológico posible. La ganancia del color debe ser lo más adecuado para cada vaso, tanto porta, arteria, ¿no? Y la caja de color también debe optimizarse al vaso que nosotros queramos evaluar. No debemos usar una caja de color muy amplia, muy grande, porque la calidad de percepción o de sensibilidad al Doppler disminuye. Entonces debemos optimizar en relación a la estructura que nosotros estemos evaluando. No sé si hemos respondido, creo que eso es lo correcto. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta de Osvaldo Tibiani. ¿Cuál es el ángulo entre el transductor y la vena portal y arteria hepática? Sí, ya habíamos respondido, es el ángulo menos de 60 grados. Lo importante acá es que la manera que nosotros vamos a optimizar es que el vaso de la vena porta o la arteria hepática, la insonación del haz de ultrasonido llegue a un ángulo menos de 60 grados. Eso es lo más adecuado y lo ideal, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones técnicas para el Doppler como el PRF, amplitud, etcétera, y posición de paciente? La posición del paciente es de decúbito dorsal, no se hace mayores maniobras, se obtiene la muestra por subcostal o intercostal, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Podemos hacer el decúbito dorsal lateralizado hacia la izquierda para también el brazo derecho poner debajo de la nuca para un poquito ampliar los espacios intercostales, ¿no? Y el PRF, la amplitud o la velocidad va a depender de cada vaso que estemos trabajando, ¿no? Para evitar el aliasing, para tener un adecuado flujo de señal, de color. ¿Sí? No es posible, ¿no? Cada parámetro y cada paciente es diferente, ¿no? Para vasos, para flujos lentos, un PRF muy bajo, un PRF alto para velocidades altas como una estenosis significativa, ¿no? Una cavernomatosis, por ejemplo, tenemos que optimizar nuestra señal de velocidad, la ganancia, la escala de colores también. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta de Jimmy Fernando es, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿la esteatosis hepática puede influir también en el espectro de las venas hepáticas? Una fibrosis no debe influir en el espectro de las venas hepáticas. Está demostrado que como signos incipientes se han reportado la pérdida de la contracción auricular, una fibrosis severa, pero generalmente no hay cambios hemodinámicos, una fibrosis. Una esteatosis, ¿no? Una fibrosis. De Jimmy Fernando. ¿Esteatosis o de las fibrosis? venas hepáticas. Esteatosis.
esteatosis, no hay cambios. En una fibrosis sí, porque ya hay cambios del parénquima hepático por la fibrosis mismos, nódulos de regeneración que van a incrementar la presión portal. Entonces eso sí, definitivamente va a haber cambios hemodinámicos al estudio Doppler. Ok. La última pregunta de Patricia Nina. La infiltración metastásica del hígado podría generar cambios postrales. La infiltración metastásica del hígado sí va a cambiar, va a generar cambios hemodinámicos, ¿no? Cuando hay una infiltración obviamente bastante significativa e importante, sí va a haber cambios hemodinámicos, ¿no? Sí. Ya. Doctor, ¿quiere elegir alguna pregunta para responder? Sí, buena noche, dice la elastografía que menciona, es método Sherway, obviamente es método Sherway, todo kilopascales es Sherway. El strain no es válido para evaluación de hígado, ¿no? Sí. Ya, vamos a pasar para la última pregunta. Doctor, ¿quiere elegir una? Que dice, vamos a ver. Que dice, causa y explicación de incremento de la velocidad en vena esplénica sin otras alteraciones en vena porta, arteria hepática, venas suprahepáticas. Causa y explicación de incremento de la velocidad de vena esplénica en otras alteraciones en vena porta, arteria hepática y venas hepáticas. Bueno, lo que creo que trata de preguntar el doctor es causa y explicación de incremento de la velocidad en vena esplénica sin otras alteraciones en vena porta, arteria hepática, en hiperesplenismo, ¿no? Ya no de causa de cirrosis hepática, sino de tipo hematopoyético podría ser. Muchas gracias, doctor. Creo que vamos a quitar la parte de preguntas y respuestas acá. Y usted puede recordar que el jueves de la segunda semana de cada mes vamos a tener el día de MINTRE para compartir las ideas académicas. Reserva la fecha. Creo que nuestro webinar de hoy va a quedarse hasta aquí. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, doctor Hubertino. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, más bien. Gracias por su atención y muy agradecido por su participación. Buenas noches. Chao.